Hola chicos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo encontrar temáticas para poder crear una web nicho utilizando una herramienta gratuita de Google. Para eso nos vamos a ir al buscador y vamos a colocar la palabra planificador de palabras claves. Le damos clic en el primer enlace. Para esto tenemos que ya haber creado una cuenta de Google en Gmail. Una vez que estemos en esta página, le vamos a dar en el botón que dice acceder. Aquí nos pregunta que si nos gustaría crear una nueva cuenta. Le ponemos nueva cuenta de Google Ads. Aquí nos va a dar una especie de guía para poder crear una nueva cuenta para poder usar el planificador de palabras clave. Dice, crea su primera campaña en unos sencillos pasos. Le pones donde dice omitir la creación de la campaña. En la parte de abajo hay un link donde dice omitir la creación de la campaña, le das clic ahí. Aquí rellena los datos, en este caso, dependiendo de tu país donde te encuentres. En mi caso es Ecuador. Y le pones en el botón donde dice, seleccionas, no quiero recibir sugerencias de rendimiento, ofertas promocionales, encuestas, invitaciones para probar nuevas funciones. Le pones en enviar. Y listo, eso sería todo. Una vez que se han completado los pasos, ahora le damos clic donde dice explorar su cuenta. Y cuando estemos en esta ventana, una vez que estemos en esta ventana, le damos clic en la parte superior donde dice configuración. Y buscamos la opción que diga planificador de palabras clave. Cerramos este mensaje y le ponemos descubrir nuevas palabras clave. Le damos clic en este recuadro. Bien, ahora sí viene lo interesante de este vídeo. Como sabrán, yo creé un proyecto que se llama topologiasdred.com. Para yo crear el proyecto hice tal cual como les voy a explicar ahora. Les voy a dar un poco el contexto de cómo di con esa temática, con ese nicho. Yo estuve buscando información sobre una tarea que tenía sobre la universidad. A mí me dan una asignatura que se llama escalabilidad de redes. Entonces yo buscaba sobre topologías de redes. Y entre lo que buscaba en internet, me di cuenta que no había un sitio web que hable específicamente sobre las topologías de redes. No existía un sitio. Habían páginas que hablaban de forma general sobre las topologías, otras páginas que tenían un contenido pésimo, de mala calidad, imágenes de mala calidad y cosas que no me interesaban. Entonces me puse a analizar en el planificador de palabras clave de Google, me puse a analizar la palabra clave topologías de red y me di cuenta que tenía muchísimas búsquedas, pero que no habían sitios en internet, en Google, que dieran información de calidad o información relevante o que tengan información bien estructurada sobre lo que son las topologías de red. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Primeramente, escribí topologías de red. Y como yo quería crear la web para que tenga búsquedas en todos los países, no solamente en Ecuador, entonces en la opción que dice aquí Ecuador, le das clic y le pones en la X para que se elimine. Eliminando esto, el planificador de palabras clave lo que hace es buscar esa palabra en todo el mundo. Una vez que le pones en eliminar, aquí te deben salir todas las ubicaciones. Listo. Una vez que esté ya configurado así, le pones en obtener resultados. Cerramos esta pestaña de aquí porque de momento no nos interesa. Y bien, aquí te voy a explicar ciertas cosas. Eh, Vamos a ver de izquierda a derecha las columnas. En primer lugar tenemos el nombre de la palabra clave que hemos proporcionado para la búsqueda. En este caso se llama topologías de red.
A la derecha dice promedio mensuales de búsquedas. Como puedes ver, las búsquedas que se hacen mensualmente son de 10.000 a 100.000 búsquedas. Esta columna de aquí y esta columna de aquí y la que dice competencia no le vamos a dar mucha relevancia porque no tiene nada de importancia para nosotros que estamos buscando temáticas para crear sitios web. Estas columnas están más centradas a las personas que realizan campañas, o sea, que realizan campañas de publicidad de pago, personas que pagan dinero para que aparezcan sus anuncios en Google. Lo mismo la columna de porcentaje de impresiones tampoco nos interesa. Lo que sí nos interesa un poco es saber cuánto más o menos se está pagando por cada anuncio que aparece en un sitio web. Por ejemplo, en la columna de aquí podemos ver que lo mínimo que se paga son 3 centavos y lo máximo que pueden llegar a pagar los anunciantes es de 33 centavos. Bien, esto de momento tampoco nos interesa mucho porque lo que más nos interesa o nos debería de interesar es la cantidad de búsquedas que tiene la palabra clave que estamos buscando para la temática que vamos a utilizar para nuestro sitio web. En este caso, el sitio web que yo creé, la temática es topologías de redes, ¿ya? Entonces me di cuenta que existen bastantes búsquedas sobre esta palabra clave, topologías de redes. Y como podemos darnos cuenta, si seguimos bajando, haciendo scroll, nos damos cuenta que las palabras claves topología de bus, topología de estrella, topología de anillo, topología de árbol, tienen más de 1000 búsquedas mensuales. Entonces, nosotros para crear un sitio web que de alguna forma nos garantice que va a tener búsquedas, es que tenga una alta cantidad de búsquedas mensuales. Nos tenemos que fijar en las búsquedas mensuales. Mientras más búsquedas mensuales tenga, mucho mejor. Esto quiere decir que muchos más usuarios podrán visitar tu sitio web. Pero eso es uno de los factores para poder crear un sitio web, para poder crear una web temática. Es uno de los factores. ¿Por qué? Porque además debes revisar la competencia. Para eso entonces vamos a ir a una ventana de incógnito y vamos a buscar esa palabra clave y vamos a ver qué nos muestra Google. En primer lugar, vemos que nos muestra la Wikipedia, que es la reina de las búsquedas sobre sitios web de información, y nos muestra que la Wikipedia está en primer lugar. Luego nos muestra un sitio web que habla de un artículo sobre las topologías de red y los distintos tipos. Otro sitio web que dice las topologías de red y los tipos. Vemos otro sitio web que habla también sobre las topologías de red. Vamos a ingresar a este sitio a ver qué tal. Bien, como se pueden dar cuenta, es un texto muy simple, muy sencillo, sin nada de atención al texto sobre todo. Es algo básico. Esto es fácilmente pasable. Veamos el segundo resultado. El primer resultado es Wikipedia. El segundo es esta web que dice ecuador.unir.net. Veamos qué contenido tiene. Bien, aquí tiene un poquito más detallado el contenido. Tiene negritas, tiene unas imágenes decentes, pero lo mismo. Es contenido muy básico sobre las topologías. Y esto, por lo que tengo entendido, es una especie de universidad. Bien, ese es el segundo resultado. El tercero es una web que dice Locura Informática. Esta web también tiene contenido sencillo, imágenes un poco de mala calidad a mi parecer. Y lo mismo de todas las webs. Un artículo sobre las topologías explicando superficialmente, nada más. Entonces, como se pueden dar cuenta, no hablan de una forma centrada sobre lo que son las topologías de red y todo lo que conlleva. Simplemente son artículos que tienen posicionando. Entonces, si en los 10 primeros resultados te puedes dar cuenta que la calidad del contenido que se está mostrando a los usuarios es de muy mala calidad, que tienen muy poca atención en sus textos, entonces, si tú le dedicas tiempo y esfuerzo a una web con esa temática y le dedicas atención al contenido, creas contenido de calidad, creas un contenido llamativo para el usuario,
te aseguro que vas a superarlos a todos. Por ejemplo, hagamos una búsqueda, hagamos una búsqueda de una palabra clave, topologías de redes inalámbricas. Como se pueden dar cuenta, en primer resultado está esta web. En segundo resultado está este PDF. Es un PDF que se está posicionando para esta palabra clave, para topologías de redes inalámbricas. Y en tercer lugar está mi sitio web. Como pueden ver, yo he superado a toditos los de abajo. A todos los demás sitios los he superado. ¿Por qué? Porque el contenido que crea es de muy buena calidad, son las imágenes de alta calidad, el texto tiene negritas, está bien estructurado, se puede leer correctamente en un dispositivo móvil como en computadora, tiene textos llamativos, como pueden darse cuenta, pero sobre todo tengo el contenido bien estructurado. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de lo que son las topologías, yo tengo todos los tipos debidamente estructurados. Cada topología de red, cada tipo de red tiene su artículo definido. Como se pueden dar cuenta aquí, está topologías híbridas de punto a punto, de árbol, de estrella, ¿ya? Entonces, eso es lo que destaca mi contenido de los otros sitios web. Por eso, este artículo está en tercera posición posicionándose sobre los demás. Y en poco tiempo estará en primer lugar, se los prometo. Todo es cuestión de tiempo. Bien, como se pueden dar cuenta, les explico todo esto en base que, en base a hechos reales, a un proyecto propio, para que se puedan dar cuenta que lo que les estoy explicando es real y no les estoy mintiendo nada. Tal cual como yo hice, podrían hacerlo. Pero algo sí que tienen que tener en cuenta. Para poder llegar a hacer esto, tienen que dedicarle muchísimo tiempo, tener paciencia, investigar, sobre todo investigar en Google. Todo está a investigar en Google. De hecho, buscando simplemente en Google se pueden dar cuenta si conviene o no realizar un sitio web. Por ejemplo, los sitios web que son de aplicaciones o de juegos de celulares, es muy difícil lograr posicionarse entre los primeros 10 resultados. ¿Por qué? Porque hay demasiada competencia. Hay sitios web que llevan años en ese sector. Entonces, si tú ahora te pones a crear un sitio web de aplicaciones, de juegos de celulares, va a ser muy difícil que logres posicionarte entre los primeros 10 resultados. No digo que no se pueda, digo que va a ser difícil, te va a llevar muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Pero si buscas, investigas y encuentras una temática que tú te das cuenta que tú la puedes superar dedicándole tiempo y esfuerzo al contenido, te aseguro que vas a pasarlos a toditos los resultados que estén en primer lugar. Por ejemplo, en el caso de mi web, como se pueden dar cuenta, estoy en tercera posición y comencé este proyecto en el 3 de noviembre del año pasado. Prácticamente el proyecto arrancó en el mes de enero, más o menos el 12 de enero. El proyecto comenzó a arrancar. Enero, febrero, marzo y abril. Lleva el proyecto 3 meses y en 3 meses ya estoy en la tercera posición, como se pueden dar cuenta. Ya, y esto es una sola palabra clave. Hay otras palabras claves que también está posicionando mi sitio. Ya, pero el punto es ese. El punto es investigar en los resultados de búsquedas a las demás webs. Revisar el contenido que esas webs tienen y ver si tú eres capaz de posicionarte mejorando ese contenido. Siempre tienes que ir con la idea de que tú debes mejorar ese contenido, hacerlo mucho más llamativo, mucho más bonito para el usuario y que sobre todo responda a la intención de búsqueda del usuario, lo que está buscando el usuario. Por ejemplo, si yo busco topologías de redes inalámbricas, lo que estoy buscando es información sobre una topología de red inalámbrica, cómo se la crea, qué programa se usa para crearla, en qué simulador,
Ya, todo eso. Entonces, lo importante es resolver la intención de búsqueda del usuario, crear contenido de calidad y revisar la competencia para ver si es factible o no crear un sitio web. En el caso de topologías de red, me di cuenta que era relativamente fácil lograr superar a la competencia porque me di cuenta que el contenido que ellos estaban mostrando a los usuarios era de muy mala calidad, imágenes de mala calidad, contenido mal estructurado, textos demasiado largos y sin negritas. Entonces me di cuenta que yo podía superarlos mejorando todas esas cosas y agregando mucho más contenido de valor al sitio web. Bien, regresando al planificador de palabras clave, como se pueden dar cuenta, en la parte de abajo el planificador les ofrece otro tipo de palabras claves que pueden investigar también, como dispositivos de red, seguridad de la red, dispositivos de redes de computadoras, sistemas informáticos, tipos de redes. Todas estas son palabras claves que tienen búsquedas, pero la palabra clave que a mí me interesaba era topologías de redes. Bien, así es como se busca temáticas para un sitio web con una herramienta gratuita de Google, como les expliqué, que se llama el planificador de palabras clave. Y para crear una cuenta, lo único que tienen que tener es un correo electrónico de Gmail, colocan los datos que deben de colocar y omiten sobre crear campañas, porque no nos interesa crear campañas, sino simplemente nos interesa utilizar las herramientas, las cuales se encuentran todas aquí, pero la que nos interesa es la que dice planificador de palabras clave. Esta es la única que nos interesa. Bien, por ejemplo, si colocamos aquí otra palabra clave, mm, podemos buscar también sobre rastreo satelital, por ejemplo, es una palabra clave también. Le ponemos en obtener resultados. Como nos podemos dar cuenta, esta palabra clave tiene pocas búsquedas, ¿ya? Tiene de 1000 a 10.000. Por ejemplo, esta de aquí tiene muchísimas más que la palabra rastreo satelital. Esta palabra satelital GPS tiene de 10.000 a 100.000 búsquedas. Ahora, si copiamos esto de aquí y lo buscamos en una ventana de incógnito, vamos a ver qué webs se están posicionando para esa palabra clave. En primer lugar, podemos ver los anuncios de Google. Aquí hay dos y aquí hay una web que está posicionando para esa palabra clave. Vamos a ver qué tal. Como nos podemos dar cuenta, esta web tiene un contenido bien estructurado, muy llamativa y bien cuidado el diseño sobre todo. Veamos otra, está Mercado Libre, está Google, Apple, Google de nuevo. Aquí hay otra web que vende dispositivos para el rastreo. Es una web que vende también productos, drones. Bien, de eso se trata. Y revisando los sitios web que están posicionando esta palabra clave. En este caso, aquí hay dos anuncios. Una web que está en tercera posición o en primera, podríamos decir, sin contar los anuncios. Luego está Mercado Libre, Google, Apple y luego Google de nuevo y luego otra web. Y por último tenemos otra web. En cuanto a esto, este tipo de palabras claves suelen ser más comerciales porque una persona está buscando comprar un dispositivo GPS
para ya sea para su vehículo, para su mascota o para algún aparato. Entonces, este tipo de palabras son más comerciales, son para más para tipo tiendas online. Vamos a buscar otra keyword. Vamos a buscar una sobre aves, aves exóticas. Bien, esta palabra clave tiene de 10.000 a 100.000. La mayoría tiene de 1.000, 100, 1.000 búsquedas, 10.000 búsquedas. Aquí tenemos otra palabra clave, aves de compañía, que me parece más interesante. Le ponemos en obtener resultados. Tiene pocas búsquedas. Como se pueden dar cuenta, esta keyword tiene muy pocas búsquedas. ¿Conviene hacer un sitio web con esta keyword, con aves de compañía? A mi parecer no, porque tiene muy poquísimas búsquedas. Veamos otra. Por ejemplo, podemos buscar aves de corral. Esta keyword también tiene muy pocas búsquedas, tiene de 1.000 a 10.000. Son muy pocas también para poder crear un sitio web. Por ejemplo, otra palabra clave que podemos buscar. Y bien chicos, así es como se busca temáticas utilizando una herramienta gratuita como es el planificador de palabras clave de Google. Recuerden que lo importante es investigar si es posible varias semanas. Siempre tienes que tomarte tu tiempo para investigar la palabra clave que quieres usar como temática, ¿ya? Porque tienes que ver si es factible hacer un sitio web sobre esa temática, sobre ese nicho y revisar la competencia. ¿Qué contenido está la competencia publicando? Y si sabes sobre el tema, es mucho mejor porque tú tienes ya conocimiento sobre el tema y se te hace mucho más fácil poder redactar los artículos, poder investigar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo ya busqué la palabra esta topologías de redes, yo busqué, ¿no es cierto? Me di cuenta que tenía más o menos búsquedas de 1.000 para arriba y la keyword principal tenía de 10.000 a 100.000. Entonces, cuando tú ya encuentras una keyword o una temática que ves que tiene bastantes búsquedas y que en los resultados de búsquedas de Google la competencia tiene contenido de mala calidad, contenido pésimo, y tú crees y eres consciente de que tú lo puedes superar, cuando ya tengas todo esto aquí, puedes también ver la opción de aquí que dice definir mejor las palabras claves. Y aquí te muestra una especie de categorías con las palabras clave. Por ejemplo, si vemos en redes, vemos que nos muestra las topologías de redes. Topología física, de bus, de anillo, de estrella. Esto también te puede dar una idea de cómo tienes que ir organizando el contenido para crear la web. Si van a mi web, a topologiasdr.com, tengo en el menú una opción donde dice topologías y ahí se despliegan todos los tipos de topologías. ¿Ya? Entonces todo esto les puede ayudar. Lo mismo donde dice ciencia. Aquí podemos abrir la pestaña y como nos podemos dar cuenta, está también categorizando tanto en informática como en física. Lo mismo las topologías, como les indiqué hace un ratito. Está aquí categorizando topologías de red y bus y topologías de anillo. Toda esta información les puede servir para que tengan una idea de cómo crear el sitio web. Bien, una vez que ya tengan ustedes la temática seleccionada, van a darle scroll hasta la parte final y aquí donde dice mostrar filas les van a poner donde dice 500, el máximo.
Una vez que le dan en 500, van a descargar todo este contenido de la búsqueda de las palabras claves. Lo van a descargar en formato Excel. ¿Cómo lo van a descargar? En la parte derecha superior de la pantalla hay un icono para descargar. Le dan clic y le ponen donde dice hoja de cálculo de Google. Aquí le colocan un nombre. En este caso yo le había puesto Keyboard Topologías de red y le dan en descargar. Seleccionan su cuenta para descargar y se descarga. Una vez que el informe esté completamente descargado, aquí les va a aparecer una notificación indicándoles que se ha descargado el informe y si desean abrirlo. Le ponen clic en abrir y tendrán un Excel con toda la información que investigaron. De esto, lo que nos interesa simplemente es la columna de aquí, que son las búsquedas mensuales, y las dos columnas de aquí, que son las pujas de menor valor y las pujas de mayor valor, que es lo que pagan los anunciantes por cada anuncio que se muestra, por cada clic de los anuncios que se muestran en un sitio web. Pero lo más importante de todo es la primera columna con las palabras clave, la columna con las búsquedas mensuales. Esto es lo más importante de todo. Una vez que tengan esto, tienen que comenzar a ordenar el contenido de mayor a menor. ¿Cómo hacen eso? Seleccionan todas estas de aquí y en la parte de aquí, donde dice funciones, perdón, donde dice crear filtro, le ponen clic, le dan clic. Y una vez que le dan clic, el Excel se ordenará con filtros. Por ejemplo, si yo quiero ordenar aquí de menor a mayor, le doy clic aquí en esta especie de líneas y le pongo ordenar de la A a la Z. Y ahí me ordena topologías de RPDF. Como pueden ver, tiene 50 búsquedas mensuales. Clasificación de las redes según su topología tiene 50 búsquedas mensuales. Pero si yo quisiera ordenar de mayor a menor búsquedas, entonces le vuelvo a dar clic en estas líneas y le pongo ordenar de Z a A. Y como podemos ver, la keyword principal, la que estuvimos buscando, la que yo busqué para mi proyecto, tiene 50.000 búsquedas mensuales, que es topologías de redes. La que dice topologías de bus tiene 5.000 búsquedas mensuales. Topología de anillo tiene 5.000 búsquedas mensuales y así. Tienen que ir seleccionando las que tienen mayor búsquedas y las ordenando. Luego de eso, tienen que comenzar a investigar de nuevo para crear el contenido. Por ejemplo, para topologías de bus, en este caso podemos buscar. Nos vamos a Google y buscamos topologías de red en bus. Aquí podemos ver que está la Wikipedia y una web. Vemos esta web, que es lo que estamos... No, ok, es un PDF. Bien, bajemos. Esto es un PDF, creo que también, si no me equivoco. No. Por ejemplo, miren, este resultado que muestra. Es un resultado muy pobre para lo que está buscando el usuario. Simplemente son, a lo mucho aquí hay 300 palabras, no hay más. 200 o 300 palabras y unas imágenes tan pequeñas que ni se ven. Entonces, eso ustedes tienen que superar. Y miren, esto es un PDF, a la cuenta no lo vamos a tener en cuenta, está en segunda posición. Si ven, aquí esto también creo que es un PDF. Bien, entonces, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta para poder crear un artículo sobre esa palabra clave. ¿Qué tipo de red es la topología de bus? Creemos un artículo resolviendo esta búsqueda
o estas palabras clave o esta intención de búsqueda de los usuarios, creamos un artículo con esa keyword topología de red en bus y podemos posicionarlo en los resultados de búsqueda de Google. Pero primero tenemos que tomarnos nuestro tiempo con calma, ir ordenando esto y ir creando la estructura de la web. Por ejemplo, en mi caso, la web tiene esta estructura, topología, y aquí están anillo, árbol, bus, estrella, híbrida, inalámbrica, de malla, lógica, punto a punto. Esto es una categoría sobre escalabilidad de redes. Los simuladores son los programas que se usan para simular las redes y poder tener de una forma visual cómo funcionaría una red. Estos son los dispositivos que se usan en las redes y estas son las aplicaciones que se usan para poder analizar redes. Bien, como se pueden dar cuenta, esta es la estructura que tiene mi web, pero la estructura principal de todo esto es esta, que son las topologías, porque la web está creada para esa temática, para las topologías de red. Entonces, la estructura principal de la web es esta, las topologías. De esto se derivan las demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? Fui buscando las categorías que iba a crear. Por ejemplo, de bus, de estrella, de anillo, de árbol, de malla, todas estas. Física, lógica, las iba agrupando. Entonces, primero la principal, que son las topologías de red, que aparece aquí, topologías de redes informáticas. Aquí habla de forma general sobre qué son las computadoras, qué son las topologías, los tipos de topologías de red, y luego sí comienzan ya los tipos de red lógica, inalámbrica, híbrida, punto a punto, de árbol, de estrella, y todas esas. Tal cual como están aquí en las búsquedas. Yo me fui tomando mi tiempo y fui ordenando todo este contenido para luego crear la estructura de la web. Cuando tú ya tienes este contenido ordenado, te puedes dar cuenta de cómo tienes que estructurar más o menos la web, ¿ya? Pero eso sí, tienes que dedicarle tiempo a esto. Esto lleva bastante tiempo y es un poco tedioso, por así decirlo. Pero para que tu proyecto funcione tal como funcionó mi proyecto, tienes que dedicarle tiempo. No puedes hacer al apuro, porque si lo haces al apuro, seguramente termines haciendo la web mal, la estructura de la web no esté correcta y entonces no vas a poder alcanzar las primeras posiciones. Por eso yo quería hacer este vídeo para tener, para tener un caso real con qué mostrarles, porque de nada sirve que yo les muestre cómo hacer para buscar una temática para crear una web si yo no tengo un respaldo para poderles mostrar. Por eso yo antes de crear el canal, yo primero comencé el proyecto. Cuando el proyecto ya arrancó y comenzó a posicionarse en las primeras 10 búsquedas de Google, entonces me decidí a crear el canal para poder tener evidencias reales con que indicarle cómo hacer, porque esto se aprende con la práctica. Tienes que practicar, tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo y tener paciencia sobre todo. Paciencia, porque un proyecto no arranca de la noche a la mañana, ni arranca en 2 semanas, ni en 3 semanas, ni en 4 semanas, ni en 2 meses, ni en tres. Es posiblemente que tu proyecto pueda arrancar en 6 meses. A mí me ha sucedido. Todo depende de la dificultad de la palabra clave o de la temática. Como te dije, las temáticas de aplicaciones es muy difícil que un proyecto arranque en los primeros 6 meses porque hay demasiada competencia. Entonces, este video lo quería hacer teniendo como respaldo mi proyecto. ¿Por qué? Porque hay constancia de lo que te estoy mostrando de cómo yo lo hice. Entonces, tal y como yo lo hice, a mí me funcionó. Y si a mí me funcionó, a ti también te puede funcionar, siempre y cuando dedicándole tiempo, esfuerzo y haciendo una correcta investigación. Todo depende de eso. Y, sobre todo, analizar a la competencia. No te olvides de eso.
en Google. Todo está en Google. Todo tienes que darte cuenta cómo están los resultados apareciendo en Google. No necesitas de unas herramientas de pago para poder crear un proyecto y poderte posicionar. Yo no utilizo ninguna herramienta de pago. Yo utilizo una herramienta gratuita de Google que se llama el planificador de palabras clave. Y aunque existen herramientas de pago que te pueden ayudar y se ve, por así decirlo, se ve mucho más fácil la información, el planificador de Google hace lo mismo, solo que te lo muestra de una forma mucho más general, por así decirlo, pero tienes la ventaja de que es gratis y lo puedes usar las veces que tú quieras. Puedes pasarte horas investigando. Yo me paso horas investigando palabras clave para poder crear temáticas para sitios web. Todo depende del tiempo y del esfuerzo que le dediques al proyecto que quieres emprender con WordPress. Y bien, entonces eso sería todo. Así fue como creé el proyecto de topologías de red, tal y como lo ven, tal cual como yo les indiqué, tal cual fue lo que yo hice. Así fue como lo hice. Entré al planificador de palabras clave y me puse a buscar la palabra clave topologías de red. ¿Pero por qué hice esto? Porque yo estuve buscando información sobre topologías de red. Entonces se me ocurrió la idea de que eh, podía crear un sitio web que hable específicamente sobre topologías de red, porque me di cuenta que no había información bien estructurada, información debidamente adecuada para los usuarios. Entonces vi la posibilidad de que podía yo posicionar el contenido, posicionar el sitio web y sobre todo aportar mejor contenido y actualizado para las intenciones de búsqueda de los usuarios que están buscando información sobre topologías de red. Y bien, eso sería todo sobre el video de hoy. No he podido hacer más vídeos por temas de la universidad, como les había comentado, pero tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque quería explicarles de algún modo cómo creé el proyecto, para que vean que no es cosa del otro mundo ni es algo que sea imposible. Todo es dedicarle tiempo y esfuerzo, como les digo, y sobre todo tener paciencia. Y tratar de buscar temáticas que no sean difíciles de posicionar. Donde veas que hay mucha competencia, es preferible no meterse ahí. ¿Por qué? Porque vas a gastar tus energías intentando posicionar un sitio web que a lo mejor no lo logres posicionar. Por eso tienes que darte cuenta de cómo está la competencia. Y bien, eso sería todo. Espero que este video les haya servido. Y si fue así, no se olviden dejar un like para que YouTube siga mostrando mi contenido y yo poder seguir subiendo más vídeos, porque de lo contrario, eh, no tendría ningún caso seguir subiendo vídeos si no son apoyados. Espero que todo esto les haya sido de utilidad. Y si tienen alguna duda sobre el proyecto que quieran crear, no se olviden comentarme en el video que yo en cuanto pueda les voy a responder. Nos vemos.